Paul es un guardia de prisión en 1935 a cargo del corredor de la muerte, conocido como la Milla Verde, por el tono verdoso pálido de su piso. Pues yo siempre he usado el Chrome Cam, nunca me puse con el tema del ópera, pero tal vez debería mirarlo, es que no tengo ni idea a día de hoy si en serio compensa utilizar el ópera u otro, pero yo siempre he utilizado el Chrome, que me imagino que entre eso, el modelo VTuber y tener abierto Discord, es por eso que me consume más requerimientos para la PC de estos directos de lo habitual. Debería pasarme al ópera. Paul es un guardia de prisión en 1935 a cargo del corredor de la muerte, conocido como la Milla Verde, por el tono verdoso pálido de su piso. No me acordaba para nada que el nombre de la película fuera por eso, urinaria que le provoca mucho dolor. Sus compañeros son amables, excepto Percy, arrogante y cruel y protegido por sus influencias. Sí, tengo entendido que Chrome es que consume bastante. Voy a mirarlo para simplemente con eso hacer los directos aquí más llevaderos, además de lo de la segunda pantalla, con el fin de estar más cómodo yo y que estén más cómodos ustedes. Un día llega un nuevo prisionero, John Coffey. Percy lo exhibe repitiendo que es un hombre muerto, pero Paul percibe en él una mirada inocente pese a su imponente tamaño. Sí, es cierto que este se percata desde el principio que Coffey no parece la persona que dicen que es. ¿Qué tal, Matiel Crack? ¿Cómo estás? Buenos días, Manu. XZ se la come fuerte. Estás muy bueno. XZ. Así de gratis. Sí, gracias, Mati. Odia la adaptación cinematográfica de Resplandor. Sí, sé que esa la detesta, por ejemplo. Sé que no le gusta para nada la de Resplandor, sobre todo porque hay un cambio muy importante del libro a la película en la adaptación. Y a la gente por el otro lado le encanta. O sea, como adaptación o sea, como película por sí misma es buena. Como adaptación del libro tengo entendido que es bastante mala, que es lo contrario de la película de la niebla. A Steven le gusta más la película de la niebla en su final que el que él le dio en los libros. Podría probar con el Edge, creo que es de los que menos ramusa, aunque sea para estos directos de reacciones porque ese es medio ame visualmente. Tendría que probar, a ver qué tal. Exquisita, se te manda saludos desde mi canal, gracias. El Opera sí medio usa RAM, aunque tiene muchas cosas God y útiles. Ok. Creo que tan poca gente aquí que los comentarios no salen. La Y roja murió, yo los estoy leyendo. Al llevarlo a su celda, Percy se muestra hostil, así que Paul le ordena retirarse. Percy obedece a regañadientes, pero al escuchar la risa de otro preso, Dell lo golpea y le rompe un dedo, lo que provoca que Paul, furioso, lo expulse del bloque. John le pide a Paul que deje las luces prendidas en la noche porque teme a la oscuridad, y el oficial responde que siempre hay luces encendidas. John le da la mano a Paul y al salir de la celda le dice visiblemente triste una frase sin sentido para el oficial. Traté de deshacerlo, pero ya era tarde. Paul, intrigado, investiga más sobre John. Esto ya sé por qué parte es. Esto ya no voy a mencionarlo para no hacer spoilers del resumen y análisis, pero sé a qué se refiere con eso. Es que la película es muy triste. Es muy, muy triste. Y descubre por qué fue sentenciado. 2 niñas fueron capturadas. Su padre, vecinos y oficiales organizaron una búsqueda y encontraron a John en llanto cargando los cuerpos de las pequeñas, por lo que decidieron que era culpable. Llega Hal, director de la prisión. Paul reclama por la actitud de Percy, pero Hal le recuerda que es sobrino de la esposa del gobernador y que tendrán que tolerarlo un poco más, ya que solicitó el oficial idiota que está en la prisión un puesto mejor pagado en un hospital psiquiátrico. Paul se pregunta por qué Percy sigue ahí y concluye que solo quiere ver a si fuera una persona le haría a mi esposa. Alguien morir de cerca. Hal también menciona que su esposa, Melinda, no se ha sentido bien y se hará unas radiografías. Esa noche, Paul no puede dormir y le cuenta a su esposa sobre el nuevo preso, a quien describe como cándido, sin malicia, y confiesa que le sorprende que Dios permita las cosas que pasan en el mundo. Luego expresa su confianza en que su infección urinaria pronto sanará. Al día siguiente, los guardias ven un ratón en el corredor e intentan atraparlo, pero se les escapa. Más tarde, Percy lo ve y haciendo un... El ratón es mascota de uno de los presos. Escándalo, intenta aplastarlo sin éxito. Lo persigue enfurecido hasta el cuarto de reclusión lleno de cosas. Obstinado, saca todo pieza por pieza, pero no lo encuentra. El alboroto asusta a todos y Paul le explica que este lugar es como un pabellón con cuidados intensivos. Aquí no se grita, se habla, porque asustar a las personas, incluidos los presos, puede hacerlos explotar. Percy responde que para él es un cubo de orina donde ahogar ratas, y si no les gusta, pueden besarle el trasero. El guardia Brute, furioso, lo pone contra la pared, pero Percy... Es una de estas personas que se hace odiar desde el primer minuto, Dios. Me estoy acordando y este personaje hace bien lo que tiene que hacer, que es que lo odies.
y lo amenaza con hacer que lo despidan gracias a sus conexiones. Paul le responde que si vuelve a amenazar a alguien del bloque, no les importará perder su trabajo. Al día siguiente preparan la silla eléctrica para una próxima ejecución y hacen un ensayo donde Percy observa y aprende. Lo más importante es colocar una esponja mojada en la cabeza del convicto para que la electricidad llegue al cerebro al instante. Si no se moja, la persona sufrirá muchísimo antes de morir. Sí, eso básicamente sería que en vez de directamente solo electrocutarlo, lo calcina básicamente, si no estoy mal. El prisionero a ejecutar se llama Arlen. Paul platica con él antes de pasar a la sala. Arlen le pregunta si un hombre que se arrepiente sinceramente podrá volver a la época en que era más feliz y vivir allí para siempre, y si el cielo podría ser así. Paul le responde que creo que va a salir un anuncio, por cierto. Es un debate complicado. Ese tema de, sobre todo, digamos que posiblemente yo, entre las cosas que más choco también a la hora de escuchar, como entre comillas, esos requerimientos o ese reglamento para poder subir al cielo, es el hecho de que si una persona se arrepiente de verdad, se le perdona lo que ha hecho. Y para mí, desde mi profesión y desde mi personalidad y mi manera de verlo, me parece bastante injusto con el daño que ha podido generar esa persona, honestamente. Creo que hay rangos como para que eso aplique en todos los casos, en mi muy humilde opinión. Cree justamente eso. Hace poco un chico me compartió que estaba por entrar a la universidad y se sentía algo ansioso o conflictuado. El año pasado había intentado entrar a la carrera de ingeniería civil en una de las universidades públicas más prestigiosas de México, pero no quedó. Me dijo que este año no sabía si volver a intentarlo o mejor olvidarse del sueño de estudiar una carrera. Es que también hay que pasar a la universidad y plantearse si uno hace el esfuerzo o no, también es más complicado de lo que parece. Honestamente creo que una persona que se arrepiente de corazón no necesariamente merece el perdón, pero depende demasiado del nivel. Para mí igual, es que yo no digo que una persona que haya cometido actos bastante horribles no puede arrepentirse, pero arrepentirse no lo libra de haberlos hecho. A mí me parece bastante injusto e hipócrita hacia las víctimas. Carrera. Platicando con él, recordé todo ese proceso agobiante de elegir carrera, elegir universidad, ver costos, prepararse para el examen de admisión, irse a formar para hacer el examen, esperar resultados y todo lo demás. Lo peor de todo es que aunque México tiene muy buenas universidades públicas, el sistema no se da abasto. En cada periodo hay aproximadamente 500,000 de no admitidos porque el sistema educativo no puede absorberlos a todos. Sé que o sea, básicamente no es porque no sean capaces, sino porque somos imposibles de sostener en las universidades a tanta gente. Durísimo, Las opciones privadas, pero las buenas y reconocidas son muy difíciles de costear. Y yo solo le dije que estudiara lo que estudiara e hiciera lo que hiciera, solo se asegurara de hacerlo bien. Pero después me quedé pensando en que esto sí es una problemática real. Y a las 2 semanas se me acercó conmigo una universidad que yo ya conocía, pero nunca me había dado cuenta de que parecía haberse preocupado por todos estos inconvenientes que te conté, y ofrecieron una solución. Becas, programas para integrarte al mundo laboral una vez graduado, intercambios, y está en los primeros lugares del ranking de las 100 mejores universidades públicas y privadas según la Pero es que Farid, yo ya estudié, me lleva, no quiero repetir este proceso. Esto es una promo, ¿verdad, Ror? Me estoy comiendo una promo. Es tan buena promo que no parece, la voy a dejar simplemente por eso. Honestamente creo que una persona que se arrepienta de corazón no necesariamente merece el perdón, pero depende demasiado del nivel. Me gusta la frase, todos merecen el perdón a los ojos de Dios, pero nosotros no somos Dios. Sí, a ver, es como el hecho de que cuando mencionan esto de Dios Dios es el único capaz de elegir cuando una persona se va, y tratándose de gente que le ha hecho daño a otras, lo sé. Yo simplemente se las estoy enviando, que las juzgue. Reader's Digest 2026. Y esta es la Universidad del Valle de México. Sí, en Colombia es justamente al revés. En Colombia es al revés. Entrar en las públicas está bien difícil porque solo admiten a gente que saca puntajes altos en el IFEX o algún tipo de beca difícil de mantener. Por eso la mayoría le toca privadas. Sí, y el problema con privadas luego es que también hay algunos precios que luego se disparan, o sea, son altísimos. Creo que en Colombia el problema va por ambas partes incluso. No solo porque la pública sea muy difícil el acceso por tema de promedios, sino porque la privada es demasiada plata. Y que yo recuerde era así, a menos que lo cambiaran o viví con la realidad alterada. No, Cam está en lo correcto. En mi caso, por ejemplo, fue privada. Y si bien la carrera obviamente sigue siendo bastante dinero, pero a comparación de otras carreras no costó tanto, sigue siendo un dinero importante y mucha gente no se lo puede permitir.
Por eso es que más de uno decide no estudiar, porque no le vale, no le sale a cuenta gastarse tanto dinero para algo que no es una garantía. Y me parece que si estás en esta etapa complicada de decidir, su propuesta te puede interesar. Ya saben, gente. Lo que a mí me pareció clave. Usen el código Farid en la tienda de Fortnite de las universidades para su 10% de descuento. Dobles titulaciones internacionales en casi todas sus licenciaturas e ingenierías, así como experiencias internacionales como intercambios en el extranjero, además de instalaciones universitarias que te preparan de manera práctica para el mundo laboral actual. Al ser una universidad privada en constante actualización, sus carreras están actualizadas con lo que los empleadores buscan hoy en día, que es importante en un mundo que cambia. Así que si tú también estás en una situación similar, si no sabes si continuar estudiando o pausar las cosas, creo que voy a cortar toda esta parte, al menos le eches un ojo a esta opción. Y sea esta opción o no, algo no que es sí por te nada, puedo pero no creo que la es gente quiera ver una reacción que incluye una promo. El tiempo va a seguir pasando, estudies algo o no lo hagas. Creo que tu yo del futuro podría agradecerte haber iniciado algo hoy y cuando menos te des cuenta, podrías estar por terminar algo que pueda ayudarte más. Sí, yo me acuerdo que cuando estábamos en 11 y fue todo el tema del ICFES, que para mí todo ese pago aparte para la preparación del ICFES para mí es un robo de plata, o sea, yo no siento que eso haya ayudado en nada y eso terminaba costando casi como como pagar un periodo en el colegio. Es que no me acuerdo cómo se llamaba eso porque a mí se me viene la palabra semestres. Pero yo no me acuerdo. Eso era pagar una mensualidad cuando uno está en el colegio, se paga al mes o algo así. Es que yo ya no me acuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que esa preparación para el IFES a mí me pareció un robo. Y era prácticamente a uno cobrarle como si le estuvieran cobrando un periodo aparte, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué? Sí me acuerdo que lo pasaron 3 personas. De hecho me acuerdo de quiénes fueron, Cam. Yo me acuerdo por nombres de quiénes eran. Que de hecho el que la ganó se inscribió en la militar. Se inscribió en la militar y ya ejerce como tal y fue. Y con militar me refiero no solo a que estudió en una que se llama aquí la Universidad Militar, sino que además de eso se dedicó a las fuerzas, es militar como tal. Es parte del ejército. A mí me está funcionando actualmente mi promedio de IFES es de 280. Bueno, a ver, para quienes les funcione, perfecto, Bodoque. Sí. Le fue súper bien, de hecho, me alegra mucho por ese men. Porque yo no me lo esperaba y resultó ser era el más inteligente de todo el salón y además optó por eso, la carrera militar, bastante curioso. Yo estoy en una pública porque me dio el puntaje, principalmente porque mi carrera es bien poco requerida. Bueno, a ver, puntazo, horror. Felicidades además. Pero es que aquí en Colombia creo que ambas opciones son por lo menos igual de complicadas, pero creo que a su vez menos gente apunta a ir a una universidad. Caso diferente a lo que yo veo con México, que es que hay cierta facilidad a la hora del ingreso a las públicas, pero hay demasiada gente. Más adelante a conseguir un trabajo que te reditúe y encuentres significativo. Todos los links te los dejo aquí abajo. Estoy reaccionando. Les agradezco a mis amigos de la UVM por patrocinar este video. ¿De qué iba este video? Esta sudadera. Ya se me y ahora sí, continuamos con la historia. Arlen le habla de la esposa joven que tuvo a los 18 y de las largas pláticas que tenían en las montañas hasta el amanecer. Esa fue su mejor época. Finalmente llega la hora. Brute lidera la ejecución y Arlen recibe... No tengo contexto de este primero, qué es lo que había hecho, por cierto. 2 descargas antes de morir. Al guardar el cadáver, Percy se burla del muerto pidiéndole que les mande una postal del infierno. Brute, enfadado, lo detiene diciendo que Arlen ya pagó lo que debía. Después Paul confronta a Percy y le dice que ya puede irse al trabajo que solicitó, pero Percy revela que solo lo hará si lidera la siguiente ejecución. Yo me acuerdo como justo lo pausé en medio de un anuncio. Yo me acuerdo lo turbio que se va a poner cuando este tipo sea el que la maneje. También hay ciertas carreras que sí se pueden aplicar fácil, pero son vainas tipo artes plásticas y así. Sí, también. Las carreras que tristemente no suelen ser muy requeridas. Promedio que piden en carreras en Chile es de 700 más o menos. Pues la mía es puntaje de corte, o sea que el más bajo que entró fue de 620. Ok. Bueno, a ver, lo importante es que entraste, error. Aquí vamos a aprender a hacer videos como este, donde aterrizamos en la prehistoria con los dinosaurios. También nos pondremos por cierto. Al día siguiente, Dell logra domar al ratón escurridizo y lo nombra señor Jingles. Fascinado por su inteligencia... yo pensaba que este era parte de... que el preso ya tenía de mascota al ratón desde el inicio. Hermano, de repente se llenó todo el chat de emotes.
no se pongan a hacer spam, porque si no quito el chat directamente, o sea, lo quito de pantalla porque eso se ve pésimo. Enseña a hacer acrobacias. Más tarde, Hall llama a Paul y le avisa que llegará un nuevo prisionero llamado Bill, quien ha vagabundeado por el estado causando todo tipo de problemas hasta eliminar a 3 personas en un atraco, entre ellas una mujer embarazada. Le advierte que es un hombre Es que me acuerdo que entre los presos, pues más o menos son medio llevaderos, que no han hecho cosas tan graves, pero me acuerdo que además de que hay un policía que es horrible, hay un preso que es horrible también, o sea, hay uno en cada lado. En todos los sentidos. También le cuenta que su esposa Melinda tiene un tumor cerebral inoperable y que lo destroza tener que decirle que va a morir. Esa noche, Paul despierta del dolor por su infección, que empeora. Al día siguiente traen a Bill, quien finge estar drogado. Al entrar al corredor, golpea a Percy y empieza a estrangular a Dean. Paul intenta intervenir, pero Bill lo golpea en la ingle, multiplicando su dolor. Paul apunta a Bill, pero vacila. Qué dolor con el tema de la infección y toma y le pega ahí. O sea, 790, súper buen puntaje de error. En disparar porque tiene a Dean de escudo. Le ordena a Percy pegarle con su bastón, pero este no actúa. Entonces aparece Brute, lo derriban y logran ponerlo en su celda. Paul manda a los guardias llevar a los heridos a la enfermería, pero el dolor lo derrumba. John lo llama. Paul se acerca y él lo toma con fuerza, tocando su ingle. La luz estalla. Luego John lo suelta y expulsa una nube de insectos, quedando exhausto. El dolor de Paul Sí, que, o sea, para el que no lo termine de entender muy bien aquí, básicamente Coffee tiene la capacidad de absorber el dolor de la gente y sanarlos. Pero eso tiene un precio y es que Coffee absorbe ese dolor. Desaparece. John le dice que solo lo deshizo. Paul va al baño y orina con alivio. John lo curó, absorbiendo la enfermedad y expulsándola. En casa le cuenta a su esposa y tras recuperar su vida íntima, busca al exabogado de John para saber si cree en su inocencia. El exabogado le dice que no hay registros de su pasado, que es como si hubiera caído del cielo. Paul no cree que sea violento, pero el abogado recuerda a un perro dócil que un día atacó sin razón y concluye que John es culpable. A ver, vamos a detenernos un momento a hablar sobre John Coffey porque claro, es un personaje. Es que el problema aquí es que en qué te apoyas si no hay ninguna historia de vida de por medio de la persona a la que tienes que defender. Es que con razón me suena. Interesantísimo que tiene características que recuerdan a una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad. ¿Puedes adivinar a quién? Tan solo mira sus iniciales, J.C. Y esto no es casualidad. El propio Stephen King, en su libro On Writing, reveló que el nombre original del personaje en los borradores era John Bowes, pero que cuando se dio cuenta de las similitudes que tenía con Jesucristo, decidió cambiarlo a John Coffey para que las iniciales coincidieran. Así pues, vale la pena detenernos a desarrollar estas correspondencias. Es que tiene similitudes también por el hecho de que es capaz de sanar a los enfermos y que se ve que es una persona hasta cierto punto inocente. Es una por una. Primero, Coffey es descrito como una especie de fuerza de la naturaleza que tomó forma humana. Y el exabogado comentó que fue como si Coffey hubiera caído del cielo, así como el credo dice que Jesucristo, de naturaleza divina, bajó del cielo y se hizo hombre. Luego, John es un hombre que refleja grandeza, pero que al mismo tiempo siente miedo, como cualquiera. De forma similar, Jesús posee una naturaleza divina que refleja su grandeza y una naturaleza humana que lo hace experimentar miedo. Sí, ese es el problema, que la curación no es de gratis. A Coffey le hace daño. No me acuerdo su nombre, pero es el teniente Dan de... con razón, de ahí era donde me sonaba. Sigamos con su inocencia. John es un inocente condenado por una multitud por un crimen que no cometió. Y Jesús es probablemente el inocente más famoso de la historia, condenado también por una multitud. Así que sí, John Coffey es claramente una figura cristológica. Esto es, no es una copia exacta, pero encarna muchas de las cualidades y atributos asociados a Jesucristo. Más adelante voy a comentar otras correspondencias conforme se vayan haciendo más claras, pero tú puedes ir viendo lo siguiente desde este lente a ver si vas notando más. Al día siguiente, Paul le da pan de maíz a John como agradecimiento y él lo comparte con Dell y el señor Jingles. Bill también pide, pero John se niega, lo que provoca que Bill lo insulte. Cuando Paul interviene, Bill le escupe y luego orina sobre Harry, así que los guardias lo encierran en aislamiento. Al sacarlo, promete comportarse, pero pronto le escupe comida a Brute, por lo que regresa al encierro. Después, los guardias le hacen creer a Dell que un político importante quiere ver actuar al señor Jingles, aunque en realidad es el plomero, para animarlo. Dell hace su presentación y vuelve feliz, pero Percy arruina el momento haciéndolo tropezar. Entonces Bill agarra a Percy por el cuello desde su celda y lo asusta tanto que se orina, lo que provoca... Sí, ya me comienzo a acordar. El del ratón es que tiene...
problemas que serían necesarios tratar desde el área de psiquiatría y el otro simplemente es una mala persona. Las burlas de Dell. Entre lágrimas, Percy amenaza a los guardias con despedirlos si lo cuentan, y Paul le asegura que guardarán silencio. Sobre Percy podemos decir que es un hombre que se siente disminuido e impotente. Carga con una rabia enorme por todo eso y probablemente por eso se sintió atraído por una posición de autoridad, ya que Claro, sí, a ver, es tremendo perder. Y también es una persona sumamente frustrada. Que también ese tipo de perfil cuando consigue algo de poder es que terminan usándolo de tan mala manera. Y es porque por fin tienen una herramienta que les permite descargarse de toda la frustración e ira que vienen acumulando sin tener en realidad ellos ya un castigo por su posición. Es como cuando te toca un jefe tóxico. ahí encontró un canal para descargar esa rabia disfrazada, al mismo tiempo que obtiene un alivio momentáneo a su sensación de pequeñez. Fíjate, además, que ni siquiera está ahí por mérito propio, sino por contactos. Y la posición de guardia... Sí, literal es también porque tiene las ayudas. No te diré nada, Raúl. Específicamente, es muy conveniente para alguien como él porque le permite ejercer poder sobre otros sin que sus víctimas tengan margen de defensa. También podemos notar que sus blancos son los más indefensos. Adele lo violenta constantemente, pero con Bill, que es más intimidante, no se atreve ni a provocarlo. El matón suele escoger a quien sabe que no le va a devolver el golpe. Observa también cómo cada burla y cada comentario que lo hace sentir menos lo vive como una herida profundísima. Cuando Adele se burló de él, ahora que acabamos de ver, por haberse orinado encima, la herida narcisista fue tan grande que Percy respondió con una crueldad completamente desproporcionada. Y esa desproporción entre la ofensa y la respuesta es indicador. Ay, perdóname, claro, María, no había visto aún el mensaje, entonces. Autoestima frágil. También vimos cómo amenazó a todos para evitar que hablaran del incidente, porque eso atentaba contra la imagen que quería proyectar. Y claro, es normal sentir vergüenza cuando sucede algo que cuestiona la imagen idealizada que uno construye de sí mismo, pero otra vez, la clave está en la desproporción de la reacción. Amenazar con despedir a todos es una reacción desmedida que evidencia, una vez más, una autoestima profundamente frágil. Entonces, en resumen... Sí, pues se nota que ha tenido una historia de vida conflictiva. Aquí es lo de siempre, entender pero no justificar. Es bastante susceptible a la crítica, o en este caso que rompan el estereotipo que él mismo ha intentado hacerse ver de persona fuerte, con autoridad y que puede hacer lo que quiera. Me jode si se muere el ratón. Percy es un hombre que se siente disminuido e intenta intimidar y ejercer poder para construir una imagen que le genere respeto. Pero los demás constantemente cuestionan y desafían esa imagen, lo que le provoca una profunda rabia que descarga sobre quienes sabe que no se van a defender. Eso le da momentáneamente una sensación. Me pregunto si a Steven le gustó la adaptación de La Milla Verde. Poder, pero es pasajera porque pronto la realidad vuelve a desmentir esa imagen. Se acerca la ejecución de Dell. No teme morir, pero sí dejar a su ratón. Rechaza algunas opciones hasta que Brute, con complicidad de Paul, le habla de Villa Ratón, una supuesta atracción turística donde hay ratones de circo. Dell se entusiasma, pero el señor Jingles escapa y Percy lo pisa, lo que deja a Dell. Durísimo. Esta parte es durísima, ¿eh? Te da un pesar. Y consigues que no creo que no dan contexto nunca de qué fue lo que hizo para terminar en la cárcel, más allá de que evidentemente no está bien de la cabeza. Pero no sé si además de eso es que hizo algo malo como tal esta persona. A ver, para que lo hayan condenado a silla eléctrica. Si dan el contexto de qué hizo. Más adelante, ok. Pero pues supongo que ha sido a partir de la condición mental que tiene. Pero sí, F. Devastado. Entonces John pide el ratón, lo toma, lo acerca a su boca y lo revive. Después vuelve a expulsar. Y aquí está el nivel de poder al que llega el señor Coffey. Que ahí es cuando cobra sentido lo de que dijo al principio de las niñas. Que intentó revertirlo pero no pudo. No pudo salvar la vida de las niñas al principio. La nube de insectos. John dice que ayudó al señor Jingles. Percy lo aplastó y él lo deshizo. Todos quedan en shock. Dell está feliz y agradecido y empiezan a ver que John es un buen hombre. Paul y Brute confrontan a Percy y le exigen que si dirige la siguiente ejecución pida su traslado al hospital al día siguiente. Percy acepta. Llega el momento. Antes de ser llevado a la silla, Dell les dice a Paul y Brute que son buenos hombres. Una mujer del público desea que tenga miedo y que el infierno lo espera.
muere. Ok. Ya en la silla, Dell dice sus últimas palabras. Debió haber Se hecho algo- arrepiente de lo Debió haber hecho algo bastante malo. que hizo. Daría cualquier cosa por deshacerlo y pide misericordia a Dios. Entonces Percy le revela cruelmente que lo de Villa Ratón es mentira. Y a propósito, no moja la esponja. Aquí es cuando te das cuenta que hay monstruos en cada bando. Lo que le hace aquí, o sea, la manera de torturarlo para al no permitir que muera con dignidad en la silla eléctrica. Y aún así, sabiendo que es una persona que básicamente entraría en los rasgos de alguien con algún tipo de enfermedad mental, le rompe la ilusión de que su mascota va a estar bien sin él. Da la señal y la ejecución sale mal. Dell sufre de forma terrible. Mientras Dell sufre, Bill celebra eufórico y se burla. John Qué tiembla horror. al sentir su dolor mientras sostiene al señor Jingles, quien también lo siente a través de él. Dell se quema hasta morir y el señor Jingles escapa de las manos de John. Este es un buen momento para detenernos a hablar del señor Jingles y de Dell, porque detonan reflexiones muy interesantes. Por un lado, el señor Jingles parece Como dato, John tenía el poder del resplandor, que es una capacidad psíquica muy poderosa que algunas personas tienen en el universo de X. Lo tiene Carrie, el niño de la historia del mismo nombre. Sí sé que es error. No tenía ni idea de que John tenía cierto grado de resplandor. Sé que también lo tiene el niño de la película del hotel. Creo que esa es la de Resplandor, si no estoy mal. Y sé que también lo tiene uno que otro en las historias de It. No tenía ni idea de que conecta. O sea, bueno, no sabía que esta película compartía universo también. Sí, a ver, supongo que a su manera él muestra el poder del resplandor a partir de eso, de directamente poder salvar a gente de la muerte. ilustrar la relación de Sé los que la usuaria más poderosa es una que literalmente puede quemar lo que quiera. Si quisiera, podría quemar el mundo, por ejemplo. humanos con Dios o con un poder más grande que nosotros. Fíjate, el ratón es minúsculo e impotente frente a los hombres, exactamente como los seres humanos somos minúsculos e impotentes frente a Dios o al universo. La película misma instala esta analogía con el escenario. Estamos en una cárcel donde las vidas de los hombres son juzgadas y condenadas por otros hombres, pero desde una perspectiva creyente, el juicio definitivo ocurre ante Dios. Y frente a ese Sí, es juicio, cierto. todos, incluso quienes aquí eran jueces o guardias, somos pequeños como ratones. De hecho, hay un O sea, son como usuarios de Stan. Se podría decir que sí hasta cierto punto, Cam. O sea, todo se resume en lo mismo que tienen el resplandor. O se les llama el resplandor o usuarios del K. Que eso es por el nombre de la deidad máxima del universo de Stephen King, que se llama Kanja, algo así, creo. El K o el poder del K o el gran K, una cosa así se llamaba. Pero Stan es de lo de Bizarre Adventure, si mal no recuerdo, horror. Pero el caso es que todos lo pueden tener en mayor o menor medida. Y hay algunos rasgos que son genéricos. Por ejemplo, muchos de ellos tienen mayor resistencia a criaturas que hacen parte de lo que Steven llama el macrocosmos, que sería como de donde viene It y de otros bichos similares. Y luego está que a partir de, dependiendo quién seas, tiene cierto poder extra con el resplandor. Me acuerdo que uno de los usuarios más rotos es un niño que lo que dibuje lo hace realidad. Por lo que si, por ejemplo, el niño decide dibujar a una entidad cósmica del universo de Steven y la borra, él borra a la entidad de la misma realidad, por poner un ejemplo. Y creo que es de los usuarios más rotos. Carrie tiene poderes psíquicos que la película a mí de Carrie me gustó un montón. Ahora me llegaron los recuerdos de esa. Es Gan, gracias, Ror. Es que como creo que entonces el otro nombre del resplandor es el K, ¿verdad? O algo así. O si era el K. Sí me sonaba que era algo similar, pero bueno, el caso es que todos son portadores de eso. De eso también hay una historia del fin del mundo con una señora que ya es de la tercera edad, que cuida de los pocos sobrevivientes y ella dice que tiene poderes gracias a Dios. Y ese Dios pues viene siendo Gan, que se los da en forma de resplandor, aunque no me acuerdo qué es lo que puede hacer ella. Es la manifestación física del alma de una persona o animal que dependiendo del usuario tiene habilidades especiales raras. Entonces creo que sí podría ser más o menos una buena comparativa. Que aún así hay cosas del resplandor que se comparten siempre entre usuarios, pero dependiendo de quién sea hay otras que son únicas.
pasaje del libro de Stephen Por King. ejemplo, el que dibuja y que puede dibujar lo que quiera y hacerlo real o dibujarlo y borrarlo para eliminarlo es de los más que pone interesantes. esto explícito. Paul narrando dice: por un momento me imaginé siendo ese ratón, otro Se llama condenado K. en la milla verde, juzgado y sentenciado, pero aún así capaz de mirar con valentía hacia un escritorio que debía parecerle a kilómetros de altura, tal como el asiento del juicio de Dios sin duda nos parecerá algún día. Pero también veo que el ratón revela la naturaleza de los personajes según cómo se relacionan con él. Por un lado está Percy. Sí, también revela mucho de la personalidad de los personajes y cómo interactúan con él. Que termina pisándolo y eliminándolo, lo cual basta para retratar quién es. Y por otro lado está Dell, quien lo adopta, lo cuida y lo ama hasta el final. Ahora vale la pena detenernos en Dell, porque hay algo muy interesante. Según el libro, Dell cometió algunos de los crímenes más horribles que se pueden imaginar. Violó y asesinó a una joven, intentó encubrirlo quemando el cuerpo y ese incendio terminó causando la muerte de otras 6 personas. Ok, sí. Sí hizo cosas bastante malas. Incluidos 2 niños. Sobre el papel no es alguien que despierte simpatía. Y sin embargo, durante su tiempo en la milla verde vimos otra cosa. Vimos una transformación. Claro, aquí es como el hecho de decir todos pueden cambiar, ¿no? Pero, esto es lo increíble, que acabamos de simpatizar con él. Pero, a ver, también hay un poquito de trampa de por medio. No sé si esto lo dicen al principio, al conocerlo, o después. Si lo dicen desde el principio y aún así genera simpatía con él, me parece que sí o sea, si es una jugada de que genuinamente consiguen generarte simpatía por alguien así. Pero si es como en el caso del video de Farid y que primero te enseñan esto y luego te dicen lo que hizo, para mí, honestamente, no hay mérito. Lo siento mucho, pero no hay mérito si primero sé lo del ratón y luego sé lo que hizo este tipo. Porque obviamente sin el contexto cualquier persona va a simpatizar con él. Necesitas poderes, si no mal no recuerdo es después, entonces sí es un buen ejemplo entre comillas de que él, además de que es evidente que tiene algún trastorno psicológico, eso es más que claro, o sea, este tipo más allá de también de obviamente las cosas tan aberrantes que hizo, tiene algún trastorno mental, o sea, eso es más que evidente. Pero si tú consigues primero presentarme lo que hizo y luego que yo simpatice con él, ahí ya tienes el punto. Si necesitas que primero simpatice con él para luego de soltarme lo que hizo, lo siento, pero en él. Ahí sí no entro. Pero imagínate, no eres capaz de odiarlo tan fuerte. Obviamente no soy tan capaz de odiarlo ahora. Y sobre todo porque yo como psicólogo sé que tiene un trastorno mental. Que eso también suma. No quita que lo que hizo es horrible. Pero le quita un poco de peso entre comillas porque no es del todo consciente de la gravedad de lo que hizo. O sea, se nota con el ratón que este personaje no está bien. Pero sigue siendo un acto horrible. Una especie de conversión que se reflejó, entre otras cosas, en su relación con el señor Jingle. Y eso nos hizo a nosotros sentir simpatía por alguien que, en teoría, no debería generarla. Y al final lo vimos expresar un arrepentimiento genuino y pedirle misericordia a Dios. Y todo esto nos lleva a otra... Es una muy buena manera de demostrar que el cambio sí existe, por peor que sea la acción, supongo. Pero aún así sigue siendo igual de chocante el hecho de que tal vez para los ojos de Dios sí es algo merecedor de perdón, pero para los ojos del público, pues para mí, más allá de simpatizar un poco, es prácticamente imposible. Podría ser una posibilidad de error. Después de una vida marcada por actos terribles, ¿es posible la redención? ¿Basta un arrepentimiento no sé sincero? Si estoy pensando a mí me parece que la película propone que la bueno. redención espiritual sí es posible. Dell pagó las consecuencias de lo que hizo, pero en sus últimos días pareció haber encontrado algo de paz interior. Y si seguimos leyendo esto en clave bíblica, fíjate cómo el apellido de la cruz se traduce literalmente como de la cruz. Dentro del esquema cristológico que he venido utilizando, de la cruz podría funcionar como una especie de Dimas, el buen ladrón crucificado junto a Jesús, que en sus últimos momentos reconoce su culpa, se arrepiente y pide ser recordado en su reino. Ahora, por otro lado, si decimos que John Coffey es que como yo no me sé mucho la historia de los otros que estaban crucificados junto a Jesús en cristológica que encarna el bien, en el otro extremo tenemos a Bill, que funciona y ahora tenemos al que sí es lo peor como una de lo encarnación peor. del mal. Bill es descrito literalmente como alguien malo en todos los sentidos. No tiene matices, es pura maldad. La secuencia que acabamos de ver de la ejecución de Dell reflejó el contraste de una manera brillante. Mientras John sentía el dolor de Dell y lloraba y temblaba, Bill gritaba, reía y celebraba. Dos polos morales opuestos. Uno que carga con el dolor del otro y otro que se alimenta del dolor del otro. El ladrón dijo que no merecía morir junto a alguien tan bueno como él.
otro. Siguiendo con la clave cristiana, John encarna a Cristo que sufre por todos y Bill al diablo que goza con el sufrimiento de todos. Tras la ejecución, Percy miente diciendo que no sabía que la esponja debía mojarse. Brute, furioso, lo golpea y lo obligan a pedir su transferencia de inmediato. La siguiente ejecución es la de John, pero antes Paul tiene una idea. Propone llevarlo en secreto a casa de Hall para curar a su esposa, aunque eso podría costarles el trabajo. Dudan, pero Paul insiste. No cree que John haya cometido esos crímenes. No ve a Dios dando ese don a alguien capaz de eliminar a un niño. Finalmente, los guardias aceptan. Al día siguiente, sedan a Bill con una bebida y encierran a Percy en aislamiento para evitar que diga algo. Liberan a John, pero justo antes de salir, Bill, medio dormido, lo toma del brazo. En ese contacto, John ve todos los crímenes que ha cometido y comprende que es un hombre malo. Paul lo suelta y Bill, aún inconsciente. Imagínate ser directamente un enviado de Dios para llegar a la conclusión de esta persona es mala. Perdón si me pongo algo intenso, pero me emociona bastante la historia de Jesús. A veces siento que es lo único que es totalmente bueno en el mundo y me gusta pensar que alguien así existe. Nada, tranquilo, Ror. Es interesante también leerte porque como yo no conozco tampoco mucho del tema. Comienza a decir comentarios racistas antes de quedarse dormido por completo. Llevan a John a casa de Hall. Él apunta con una escopeta, pero los guardias lo calman. John dice que solo vino a ayudar. Se acerca a Melinda. Ella pregunta por sus cicatrices. ¿Quién lo lastimó tanto? Él responde que casi no lo recuerda. Luego absorbe su tumor mientras la casa tiembla y las luces parpadean. John queda exhausto y esta vez no expulsa las esporas. Melinda sana, pero no recuerda lo ocurrido. Solo dice que soñó con John y le regala un collar de San Cristóbal. Regresan a John a su celda. Es tan grave lo que le quitó que no consigue expulsarlo, supongo. Bueno, o sea, entre más lo hace, él comienza a morirse, básicamente. Muy debilitado. Luego liberan a Percy y lo amenazan para que guarde silencio, pero Brute teme que tarde o temprano hable. En ese momento, John toma a Percy y le transfiere las esporas. Percy queda en shock. Se acerca a la celda de Bill, quien lo insulta, y Percy le dispara, eliminándolo. Dios, no me acordaba de esta parte. Sí es verdad. Coffee haciendo uso de las esporas básicamente deja por decirlo entre comillas, en estado vegetal al policía. Y controlado de esa manera mata al otro. No me acordaba de esto. Los guardias lo derriban mientras la nube de insectos sale de su boca. Estos insectos que salen de la boca de John también vale la pena leerlos en clave bíblica. En el libro, Stephen King los describe como una nube de diminutos insectos negros que parecen mosquitos o jejenes. Y en la Biblia, Satanás es conocido también como Belcebú, que literalmente significa el señor de las moscas. ¿Y qué significado religioso tienen las moscas? Como el olor a sangre, muerte, basura y estiércol las atrae, funcionan como un símbolo del mal y de la corrupción. Así que si interpretamos estos bichitos negros de esa manera, como un símbolo del mal literal, en sí, de las acciones, los eventos y las condiciones que causan sufrimiento, John, como figura cristológica y encarnación del bien, triunfa sobre ese mal absorbiéndolo de los cuerpos enfermos y luego expulsándolo y disipándolo en el aire. Y cuando le transfirió los insectos a Percy, simplemente redistribuyó el mal y lo depositó donde correspondía, y esa maldad fue la que llevó a Percy a asesinar a Bill y después a perder la cabeza por completo. Paul le pregunta a John por qué lo hizo y él responde que solo castigó a los hombres malos. Luego le pide que tome su Sí, también tengo entendido que lo de Belcebú surge también a partir como una burla. No estoy muy seguro. Para darle un poco de su don. Paul lo hace y descubre que fue Bill quien asesinó a las niñas de las que acusan a John. Bill trabajaba en su casa y una noche... Fue el mismo, este mismo que le acabaron de disparar era justamente el de la casa. El del caso de las niñas. Las amenazó diciendo que si una hacía ruido, mataría a la otra. Y así las asesinó, aprovechándose del amor entre ellas. John le dice a Paul que así es todos los días en todo el mundo. Aquí ya podemos comentar otras dos sí, lo único bueno que hizo fue bajo la influencia de John. Similitudes entre John y Jesucristo. Primero, su bondad y sus dones. Coffee es profundamente bondadoso con un don que le hace sentir el dolor de la humanidad y que al mismo tiempo le permite sanar enfermedades absorbiendo ese sufrimiento. Carga con el dolor ajeno, lo interioriza y luego lo expulsa. Y también fue capaz de devolverle la vida al señor Jingles. ¿Y qué hacía Cristo? Isaías dice, Él cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y también sanaba enfermos y resucitaba personas. También había algo más que Jesús hacía, expulsar demonios. ¿Y no se te hizo que lo de Melinda pareció un tipo de exorcismo? Fíjate cómo la mostraron. Su rostro tenía una expresión maliciosa. Lanzaba insultos y obscenidades.
hasta cierto punto, solo que evidentemente también, primero, siendo en la ubicación del cerebro, un tumor no me sorprendería que comenzara a afectarle, más allá de la salud, también su estado mental. Pero sí, hay como cierta similitud en que lo del tumor pues fue una obra maligna, entre comillas. Se deja en claro que John es viejo, tanto que ni siquiera recuerda qué tanto. O sea que es tan viejo que incluso por eso no se encuentra un registro de él. Actuaba como si estuviera poseída. Y después Coffee intervino, la curó y Melinda recuperó su semblante y volvió a ser ella. Y segundo, está esa capacidad de ver el corazón y juzgar justamente. Cuando John tocó a Paul, a Bill o incluso a Percy, pudo ver quiénes eran realmente y qué habían hecho. Y a partir de eso los juzgó. Sobre Jesús, el Evangelio de Juan dice que él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Claro, no recuerda por qué tiene cicatrices porque hace muchísimo tiempo fue que le sucedieron. Afirma que su juicio es justo. Tras lo ocurrido, llega la policía. O sea que posiblemente durante su vida curó a muchas más personas. Percy queda en estado catatónico y lo trasladan a un hospital psiquiátrico, irónicamente al lugar donde iba a trabajar. Mientras tanto, faltan 2 días para la ejecución de John. Paul sabe que es inocente y no sabe qué hacer. Le pregunta a John si quiere escapar. Él lo ayudaría. De otra forma, ¿qué dirá el día que Dios le pregunte por qué mató a uno de sus verdaderos milagros? Es que ahí esta parte yo me acuerdo de se lo dice llorando, de que con qué cara voy a ver a Dios o con qué cara voy a ver a Jesús sabiendo que asesiné a uno de sus hombres, una cosa así. Más de las que probablemente sea posible imaginar. Sí, seguramente es que ha curado mucha más gente de la que enseñan en la película y por eso también ya le afecta tanto el hacerlo, porque a él le sienta súper mal el curar a las personas. Sí, o sea, ¿con qué cara voy a ver yo a Dios luego de destruir uno de sus milagros? Solo hacía su trabajo. John le dice que le diga a Dios que lo hizo por bondad. Dice que quiere que todo termine. Está cansado. Cansado de estar solo, como un gorrión bajo la lluvia. Cansado de no tener a... Aquí es cuando tiene mucho más peso el hecho de saber que es mucho más viejo de lo que se supone es, nadie con quien compartir a dónde van o de dónde vienen. Sobre todo, está cansado del trato cruel entre las personas y del dolor que siente y escucha todos los días. Hay demasiado de eso. Brute le pregunta si hay algo que pueden hacer por él. Es que eso da a entender un milagro que se cansó de la humanidad. Está cansado. O sea, genuinamente sabe sabe para lo que está, pero está cansado. No da más. Sabiendo el contexto no da risa. Dios, cómo amo esta película. Y John pide ver una película de Fred Astaire y Ginger Rogers bailando. Quiere irse con los ojos llenos de algo bello. Lo único que quería antes de morir era llevarse algo es una vida en soledad y en dolor, a pesar de ser un milagro. Belleza de un mundo que no supo cuidarlo. Finalmente, 2 correspondencias más entre John y Jesucristo. Primero, John no huyó de su ejecución de la misma manera en que Jesús no evadió su destino. Y segundo, antes de morir, Coffee le transmitió a Paul una parte de su don, lo que le otorgará una vida anormalmente larga. Y Jesús, según el Evangelio de Juan, vino al mundo para dar vida eterna. Ahora, por otro lado, tras escuchar la conversación entre Paul y John, aparece otro tema que el mismo King dijo. No me acordaba de esto, de que Paul termina entre comillas con cierto nivel de capacidad de lo que podía hacer John, pero en lo mínimo, pero no me acordaba de eso. Yo pensé que solo le mostró lo que era capaz de hacer. Sobre la mesa con esta historia. Si existe Dios, ¿por qué ocurren cosas tan terribles? Esta es una de las preguntas más antiguas. Duro, durísimo, y yo también lo he mencionado aquí cuando ha llegado a surgir el tema, es durísimo. Si existe Dios, ¿por qué lo permite? Y más difíciles del pensamiento humano. ¿Por qué, si Dios existe y es bueno, 2 niñas pequeñas son y eliminadas? ¿Por qué hay tanta crueldad y tanto dolor en el mundo? A esta pregunta se le conoce como el problema del mal y lleva más de 2000 años en el centro del debate sobre la existencia de Dios. Voy a explicarte algunos de los argumentos de ambos lados. Del lado creyente, la tradición cristiana ha dado varias respuestas. Una de ellas, y quizás la más conocida, es la del libre albedrío. Dios creó al ser humano libre y la libertad implica, por definición, la posibilidad de elegir el mal. Si Dios hubiera creado seres programados para hacer siempre lo correcto,
correcto, no existirían el amor verdadero, la virtud ni el mérito. El mal moral sería, entonces, el precio inevitable de una libertad real, y Dios respeta tanto esa libertad que no la cancela, ni siquiera para evitar atrocidades. Otra explicación creyente es la del mundo caído. Esta idea sostiene que la injusticia, la crueldad, la enfermedad y el sufrimiento no forman parte del mundo tal como Dios lo pensó originalmente, sino que son consecuencia del pecado original de Adán y Eva. O sea que el mal entró al mundo a través de la ruptura provocada por el ser humano, no por Dios. Y una última explicación. A ver, tú eres el que hizo al ser humano. Si había una ruptura, honestamente es tu culpa, hermano. También yo ahí lo dejo, pero bueno. El dilema del mártir, en resumen, esta es la idea. Para que el martirio tenga valor moral, social o religioso, la persona debe estar dispuesta a renunciar a su vida, pero al hacerlo su propia existencia desaparece, impidiéndole disfrutar de los frutos de su sacrificio. Es literal el caso de John, o sea, sí, literal, es el mártir. Alguien que es totalmente capaz, pero que a cambio de su sacrificio y de su accionar tiene que sufrir esas consecuencias él. Plantea que el sufrimiento es necesario para el crecimiento del alma. Ahora, vámonos al otro lado del... Sí, a ver, pero con todo respeto a la idea, y es lo que a mí siempre me va a frenar frente a que con muy libre albedrío que tengamos, si es que existe, llega a permitir estas cosas, y es que con qué sentido permites que llegue al mundo un niño para que en su nacimiento morir, para empezar por ahí. ¿Qué tipo de sentido tiene traer al mundo un alma para que venga a sufrir y a morir porque no ha sido capaz de detener el libre albedrío de otra que ha decidido hacerle daño? Si tanto respetas el accionar del libre albedrío, incluso relacionado al mal, deberías respetar también el que le enfoca el bien. ¿Y cómo se demuestra respetar eso? Pues evitando que el que hace el mal venga a destruir a una persona que está haciendo el bien con su libre albedrío, no sé. Como que siento que si te das cuenta que esa libertad conlleva a que literalmente quienes hacen el bien terminan siendo paganos de quienes hacen el mal, como que has fallado en diseño desde el inicio, en mi muy humilde opinión. Y lo digo sea o no sea cierto el tema de que este individuo exista o no. Pero para mí, el mayor culpable tiene nombre. Bueno, sin dolor no hay placer, prefiero pensar que no hay Dios porque para todo hay que... Sí, a ver, o sea, se supone en principio también todas estas acciones deben tener consecuencias y lo demás, pero es que ninguna consecuencia va a regresarle a una familia a su hijo, va a regresar los años perdidos por una enfermedad, va a regresar a esa persona a casa luego de que alguien en estado de ebriedad lo hubiera atropellado mientras regresaba a su hogar en la noche. Es todo eso a lo que me refiero. Entiendo el hecho de que el libre albedrío permita o que dé a entender que de la misma manera en la que Dios respeta que tú decidas hacer el bien por voluntad propia, si quieres hacer el mal también deba permitirlo, pero a su vez me parece sumamente hipócrita por parte de él. Hay veces desde mi visión mundana de ser humano que considera que el mal tiene que ser castigado y que hay cosas que no tienen perdón, pero incluso desde esa visión mundana es que es cierto, y se me haría raro que una deidad no lo entienda, o mínimo no lo reconozca. El man lo conocía por el meme de Tochica, no tenía ni idea de los buenos videos. A Farid. Farid hace muy, muy buenos videos. Me gusta imaginar que Dios no hace esto a propósito. Él simplemente dejó de ser el mundo, no con maldad, solo dejó al humano ser libre, con todo lo que eso trae. Respecto a las catástrofes, simplemente son algo que pasa, no son malas en sí, solo son algo que pasa. Sí, a ver, o sea, para mí tendría, por ejemplo, más sentido que la situación haya surgido como algo que incluso él no planificó, sino algo que se filtró. Que al fin y al cabo, pues por eso existe también la idea del mal, un infierno y todo lo demás, supongo. Pero no sé. Tomando en cuenta toda la capacidad que entre comillas hay de por medio para todo lo que conlleva que él exista o de que él existiera o exista, creo que está en la posibilidad de arreglarlo. El debate. El argumento más clásico lo formuló Epicuro y lo retomó David Hume. Si Dios quiere evitar el mal y no puede, entonces no es omnipotente. Si puede, pero no quiere. Claro, ahí entra lo otro de que si quiere pero no puede, no es omnipotente. Y si puede pero no quiere, entonces no es todo bien ni todo amor. ¿Qué tal, Chobel? ¿Cómo estás? Sí, estamos viendo el verdadero significado de Milagros Inesperados, que es la película de John Coffey de Stephen King. Bueno, basada en el libro de Stephen King.
entonces no es bueno. Y si puede y quiere, ¿de dónde sale entonces el mal? Otro argumento es que aun si aceptamos que cierto sufrimiento podría tener sentido, la cantidad y la gratuidad del dolor... Sí, pues básicamente es cierto, es un camino, o sea, tú puedes decidir si lo recorres o no, pero lo que a mí no me parece justo es que en el camino de quienes deciden recorrerlo, sea destruido por quienes deciden no hacerlo, o ni siquiera no hacerlo, sino que simplemente deciden ser malas personas. En el mundo parecen desproporcionadas. ¿Qué lección puede sacar un niño que muere de leucemia a los 4 años? Hay sufrimientos que no parecen. Sí, la verdad es que ahí para mí es un punto al que por decirlo así, bueno, sí sería la palabra, yo me aferro bastante, que es qué tipo de lección, reflexión o demás queda para una situación como esa, que creo que literalmente la mencioné. Enseñar nada ni construir nada. Un tercer argumento es el del mal natural. La libertad humana podría explicar guerras y abusos, pero ¿y los huracanes? ¿Y las pandemias? Nada de eso se debe a una decisión libre. Sí, a ver, se supone esto simplemente son cosas que pasan, no es natural. Aquellos que eligieron el egoísmo pagan lo que han hecho. Sí, a ver, es cierto, o sea, en principio bajo la lógica de que nosotros consideremos que todo este tema religioso es verdad, pues sí, toda persona que ha sido egoísta paga por ello. Pero también lo ha pagado la persona que ha sido su víctima, entonces sigue sin parecerme justo. Y sin embargo, está ahí. Y un cuarto argumento que para mí es uno de los más demoledores. O sea, si para tú tener una vida en paz, para tener una vida ya sin dolor, para tener una vida que se vea recompensada luego de haber pasado por esta situación, tienes que morir, pues entonces has tenido que pagar tu forma de vivir con tu vida, a pesar de haberlo hecho bien. Para mí es lo que entra en discusión ahí. Que sí, el egoísta bajo esta lógica pagará, pero en su camino, ¿a cuántos ha hecho pagar él? O sea, ¿qué sentido tiene vivir si te arrebatan la vida? Plantea Iván Karamazov en la novela de Dostoyevsky. Iván dice que incluso si al final todo tuviera sentido, incluso si... ¿Qué tal, GD? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos viendo un video de Farid. Dios revelara una armonía perfecta que justificara todo el sufrimiento, aún así, una sola lágrima de un niño torturado sería un precio demasiado alto. Y por eso... yo me acuerdo que hay de hecho un experimento así, ¿no? Que decían que a cambio de tener un mundo perfecto, vamos a tener un niño encerrado en una habitación solo, sufriendo, sin amor, sin cariño, sin una comida decente, está solo. Y todo el mundo va a saber que ese niño está ahí, pero siempre y cuando ese niño esté ahí, el mundo va a ser perfecto. Era algo así. Y que era más que claro que a pesar de que se supone costo-beneficio, la mejor opción era tener al niño ahí, el ser humano es incapaz de imaginar que mientras está en ese mundo perfecto hay una sola persona sufriendo de esa manera. Era algo así, se supone, aunque le halláramos una lógica total y entendible al sufrimiento, seguiríamos siendo incapaces de aceptarlo. Y por eso es que yo creo que entra mi problemática con esto, que es el hecho de que por yo más que pueda llegar a entender la visión, el significado y el porqué de las cosas, el porqué del libre albedrío, el porqué de permitir que un niño muera asesinado, el porqué permitir que un niño desarrolle una enfermedad, el porqué permitir que una pareja se pierda por la decisión de una persona imprudente y demás, yo pueda llegar a entender el por qué pasa, por qué se permite, seguirá siempre sin parecerme justo. Porque nunca el castigo o lo que suceda con la persona que ha tomado estas decisiones o estas acciones va a traer de regreso las cantidades de vidas que arrebató de gente que simplemente estaba viviendo su vida. Y en mi opinión, más Dios que seas, ¿para qué permites la llegada de una persona al mundo material para que solo pueda vivir su vida en un mundo que ya no es físico? ¿Qué tipo de sentido tiene eso? No te estás como haciendo pasos extra para algo que tú ya estás dispuesto a permitir que termine de cierta forma específica y no es la forma que debería terminar. ¿Qué tal, NX? ¿Cómo estás? Por aquí está Matías hace poco diciendo que andabas en su canal. Él devuelve el boleto. No aceptaría entrar a un cielo construido sobre ese costo. Pero bueno, ni Stephen King ni la película parecen dar... Sí, a ver, o sea, al final aquí estamos como para dar la opinión cada uno. Yo no niego que la película me parece hermosa y demás, pero para mí siempre lo he visto de esa manera, puede ser muy egocéntrico de mi parte o no, pero para mí siempre ha habido un fallo de diseño frente a cómo se plantea que actúa Dios frente al libre albedrío y el por qué lo da.
respuesta definitiva a esta cuestión. Más bien, la historia parece encarnar la pregunta y nos deja a nosotros como espectadores con la responsabilidad de decidir qué hacer con ella. ¿Tú qué piensas sobre esto? Además sigue siendo también muy conflictivo porque hay algunas cosas en la Biblia que luego uno las toma en cuenta y dice como, a ver, si nos regimos por esto, como que todos ya hemos pecado y básicamente ninguno debería ir al cielo para empezar, ¿no? También como tomándolo por ahí, pero pues eso ya es tema aparte. ¿Hay algún argumento de algún lado que te haga más sentido? ¿O cómo le responderías tú? Finalmente llega el día de la ejecución. Llevan a John frente a una audiencia que lo desprecia y él siente ese odio. Pero Brut le pide que perciba a los guardias. Ellos no lo odian. El padre de las niñas grita que ojalá pudieran eliminarlo 2 veces y la madre desea que sufra como un demonio. Ya atado a la silla, John dice sus últimas palabras. Pide perdón por ser quien es y suplica no ser encapuchado porque le teme a la oscuridad. Mientras los guardias lloran, Paul da la orden y la descarga termina con su vida. Después de la ejecución, Paul y Brut ya no pudieron continuar y pidieron su traslado a un reformatorio para jóvenes. Paul adoptó el lema "Agárralos de jóvenes". Años después, Paul envejece y vive en un asilo. Paul le cuenta esta historia a una mujer llamada Lane y luego la lleva a una cabaña para mostrarle algo. Un anciano señor Jingles, cuando el ratón... ¡Lol! Como revivió el ratón también vivió más de lo esperado. Esta parte yo ya no me acordaba, ¿eh? Yo no me acordaba de esto. O sea que lo que les da de extra es que tienen una vida más larga. Una referencia o un guiño a que Jesús llegó a dar la vida eterna. Yo tomo la idea de cómo acercarme a Dios por mi cuerpo, no por medio de la iglesia. La iglesia, al ser algo humano, no lo veo como lo más directo. Además de todos los temas que han tenido como organización. Sí, a ver, es que yo siento que, y siendo aquí totalmente honestos entre nosotros, hay gente mucho más devoto, mucho más entregado, o que incluso sin ni siquiera hacer las cosas en relación a querer hacerlas por Dios, sino por sí mismas, por su personalidad, por sus actitudes, por las cosas que está dispuesto a hacer, por cómo ve el mundo y por cómo actúa con los demás. Hay personas que espiritualmente son mucho más cercanas a lo que nosotros relacionamos con Dios que gente que va a la iglesia todos los días para que apenas salga quejarse y criticar la vestimenta que llevaba la persona que estaba a su lado rezando. Para mí hay un punto importante ahí. Como que yo hago esa comparativa. Hay gente que en su día a día, sin ni siquiera hacer mención de Dios, es mucho más representante de lo que él representa que gente que va a rezar todas las mañanas para luego salir a seguir siendo una basura de personas. Sí, también es que la iglesia tampoco ha sido el medio más transparente y se han apoyado muchas veces en la imagen de Dios para hacer cosas que uno relacionaría con otra cierta figura. Tom sintió el dolor de Dell, John le transfirió parte de su don y lo llenó de vida. Lo mismo hizo con Paul al tomarle la mano. Ahora Paul tiene 108 años y Elaine dice que es como si John lo hubiera contagiado de vida. Paul insiste en que John no tiene la culpa, que fue solo una fuerza de la naturaleza. Ha vivido para ver cosas increíbles, pero también ha visto morir a toda su familia y seguirá viendo morir a sus seres queridos. Es durísimo, ¿eh? Ahora, o sea, uno planteándoselo así, claro, los ha sanado, pero terminan teniendo que llevar parte del peso que llevó John. Él ya ha visto morir a su esposa y entendiendo cómo va el asunto, posiblemente si tuvo hijos verá morir a sus hijos. Yo voy cuando visito a mi abuela de paete de papá porque me toca. Me es indiferente realmente. Sí, a ver, o sea, para mí es, por ejemplo, mucho más cómodo dedicarle un momento de charla interna conmigo hacia una persona o hacia un ser que ya no está aquí a hacerlo en una iglesia, por ejemplo. Me siento mucho más cómodo haciéndolo desde mi privacidad. Sí, es que también ahí entra lo de que la Biblia cuántas cosas simplemente son porque sí, otras por los jajas, porque la gente decidió modificarla a su gusto. Cree que su larga vida es el castigo por haber matado a un milagro de Dios. Con el tiempo, Paul ve morir a Elaine. Sabe que también morirá algún día, pero espera que sea pronto, porque a veces su milla verde se siente demasiado larga. Me atrapaste, es cine. No me acordaba del final, ¿eh? El final es aún más triste. Oh. Sí, a mí de hecho yo creo que también por eso algo que me gusta bastante del contexto de Isaac es ese, de
de lo duro que le da a la gente que finge y se apropia del perfil de cómo es de Jesús, de su importancia y demás, y de la importancia de la religión para sus fines personales. Hubo una persona que casi siempre eso sucede en Estados Unidos, de estos portavoz de la palabra del Señor, que se compró un Ferrari porque dijo que así podría ir más rápido a repartir la palabra de Dios. ¿Con qué se compró el Ferrari? Con el diezmo, básicamente. De estos tipos que salen en televisión a supuestamente decir te sale el demonio y cosas de ese estilo, pues se compró un Ferrari. ¿Bajo qué lógica? Pues así lleva más rápido la palabra del Señor. XD. Vamos a terminar de verlo y listo. El corredor de la prisión era verde y por eso lo llamaban la milla verde. El color no es casual, el verde representa la vida y así los reclusos caminan por ese corredor verde hacia su muerte. Es literal y metafóricamente el recorrido de su vida llegando a su final. Cada uno de nosotros literal, debe es una referencia al cuando camina en la milla. Sin excepciones. Cada uno está recorriendo su propia milla verde hacia ese final. Cada día un paso más. Y si bien no podemos hacer nada para evitarlo, lo que sí podemos elegir es cómo caminar ese corredor. Podemos recorrerlo como Bill, insultando, odiando y escupiendo a todos. Como Percy, pisando a los más débiles para sentirnos grandes. O como Coffee, dejando vida por donde pasamos. Podemos caminarlo sin acumular rencor, sin hacer pequeños a los demás para sentirnos grandes nosotros, sin desperdiciar pasos en odios que no nos llevan a ningún lado, caminarla cargando lo que podamos del peso ajeno y aliviándolo donde podamos, caminarla con la mirada todavía abierta a la belleza hasta en las situaciones más difíciles. La milla verde se camina una sola vez, hacia adelante y sin posibilidad de retorno. Al final del corredor lo único que queda es lo que dejamos en los demás. Así que la pregunta no es cuántos pasos nos quedan, sino qué clase de huella estamos dejando con cada uno. Nosotros ponemos el anuncio. Sí, pues ahí entra como el comentario de a veces lo importante no es llegar a la meta, sino de cómo recorres el camino para llegar a ella. Pues eso mismo aplica en la vida. Tal vez tu huella no dure mucho tiempo, pero sigue dependiendo de ti qué huella es la que quieres dejar por cierto lapso, ya sea para que la recuerde en familia, para que haya ayudado a otros conforme ese trayecto, o simplemente que la hayas podido vivir de la manera que tú querías vivirlo y sobre todo de la manera correcta, que para mí la manera correcta que es, pues no haciéndole daño al otro. Incluso aunque no creas que sea el Hijo de Dios, no puedes negar que él simplemente era lo que cualquiera debería ser como persona. Sí, y aunque aún así también gran parte de la inocencia de John se nota es por el hecho de que llega a pensar a veces como un niño, ¿no? Se recalca mucho eso a pesar de que es bastante viejo. Cuando pueda me tatuaré una cruz. Pues espero te quede súper bien el tatuaje entonces, Ror. Sí, a ver, o sea, a mí me parece muy lindo el mensaje y demás, y el video me ha encantado. Pero regresó el Nescafé Ice. Pero para mí llega el problema de siempre. Y es que, hablando así de la vida real, ¿cuántas personas no han recorrido o han intentado recorrer su camino, como lo hizo John, y se han topado con estas otras personas en la comparativa, como el otro como el policía malo o el otro ladrón, y han puesto fin al recorrido de estas personas, para que luego paguen lo que tengan que pagar en su momento? ¿Y quién le regresa ese recorrido a las personas que lo han hecho de buena manera? O sea, ahí siempre va a entrar mi pero. Y es como cuántos han recorrido el camino que se supone si se espera, han dado esa milla verde de vida, esperanza y luz, para que sea arrebatada por otro que en su libre albedrío ha decidido recorrer la contraria. Yo ahí lo dejo. Pero bueno. ¿Cómo se está viendo la pantalla ahora? Sí, se sigue viendo lo mismo. Pues venga, muy buen video recomendado por parte de Ror. Me ha gustado bastante y no me acordaba para nada el final de la película, pero para nada. No me acordaba de mucho, o sea, yo sí tenía presente lo de qué había pasado con las niñas, me acordaba más o menos del perfil de los personajes, me acordaba de lo que podía hacer John. Pero el final, de que las personas que cura vivían por más tiempo, de que al final el ser salvadas por John también representó un dilema en otras partes. Yo un poco me gusta pensar en estos temas. Es una película bastante reflexiva, en el buen sentido. Posiblemente también de las historias que más me gusta de King, y que se aparta bastante de las historias que suele hacer también él.